En el capítulo 8, según San Lucas, en el versículo 22. Gloria a Dios. Vamos a leer únicamente ese versículo. Versículo 22 del capítulo 8 de según San Lucas. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Otra vez, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Dígale a su hermano que está al lado: ¿está Jesús en tu barca? Voltéelo a ver. Así, hágalo que lo vea y dígale: ¿está Jesús en tu barca? ¿Ven? Ahora nos hacemos la pregunta a todos unánimes a nosotros mismos: ¿estará Jesús en mi barca? Esa es la interrogancia de este día. ¿Está Jesús en tu barca? Amén. Un aplauso al Señor y puede sentarse. Damos gloria al Señor porque Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Aleluya. el texto que hemos leído en este día habla de que Jesús entró en una barca. Esta barca estaba a las orillas del mar porque, alabado sea el Señor, había un lago ahí, y este lago era, Señor, un centro de pesca, de mercader. Era un lugar, Señor, que se usaba, y estas barcas se usaban para transporte de un lugar a otro. Pero algo bien importante que necesitamos entender, yo decía, bueno, habían en ese lugar muchas barcas. Amén. No había una barca, habían varias barcas. Pero me impresiona que dice, entrando en una barca, en una barca. Pero habían más barcas, dicen amén. Amén. Habían más barcas. Pero yo creo que las otras barcas no entró porque las otras barcas no estaban disponibles. Pero había una barca disponible. Había una barca disponible para que Jesús entrara. Y esto nos enseña de que yo creo que Jesús habla y toca la puerta a todos los corazones. Amén. Pero yo creo que está incluso escrito en su palabra que no todos reciben esa visita del Señor. Aleluya. Es impresionante cómo Jesús, a lo largo incluso del ministerio, solamente encontramos visitas en hogares, gloria al Señor, exclusivas, y que no se ve en mayoría grandes visitas del Señor. Únicamente se encuentran algunas por ahí visitas únicas. Por ejemplo, la casa de Pedro, donde sana a la suegra de Pedro. Encontramos a Nicodemo, gloria al Señor, a Zaqueo, que le dijo al Señor: baja de allí porque es necesario que ahora yo more en tu casa. Amén. Encontramos la casa de Lázaro, de Marta y María. Y así sucesivamente podemos enumerar, gloria al Señor, incluso para la cena del Señor, para el banquete último que el Señor preparó con sus discípulos. El Señor fue específico y eligió un lugar para que fueran los discípulos y prepararan ese aposento para que Él y sus discípulos se sentaran por última vez en esta tierra, a la espera de aquella cena que nos espera, con todas las huestes espirituales del Señor, ángeles y salvados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay visitas exclusivas. Y el Señor, yo creo que todos los días toca nuestra vida.
Sí. a tu casa, a mi casa, a la casa de todos. Como eligió esta barca, Él quisiera elegir muchos hogares en este tiempo, Amén. Aleluya. para que sean un transporte para la gloria de Dios. Esta barca de estos discípulos sirvió de Pedro. Esta barca sirvió como un transporte y como un lugar donde el Señor comenzó a predicar un mensaje. E incluso sirvió como pasaje, como un transporte para ir al otro lado donde necesitaban ir. E incluso el contexto nos enseña de que este viaje era rumbo a la tierra de los Gadarenos. Y este viaje era tan importante porque la oposición para que Cristo entrara a los Gadarenos no era sencilla. Aleluya. La oposición para llegar allá había, hermano, un gran reto, y era que tenían que cruzar el lago. Aleluya. Porque al cruzar el lago saldría un endemoniado de los sepulcros pidiendo socorro. Y ese endemoniado, una vez libertado, iría a la familia, iría a su casa, iría a los suyos, iría a las ciudades, iría y predicaría el mensaje de salvación, porque a Cristo no lo querían allí, pero ya Cristo había dejado la palabra en un hombre, había dejado su espíritu en un hombre que abrió el corazón. Cuando se alaban a Dios en este día. De tal manera que la importancia de este día es hacer una pregunta: ¿Jesús está en mi barca? Porque si Jesús está en mi barca, Jesús te va a usar como Él quiere para el ministerio, para la misión que Él ha elegido. La barca de estos pescadores ya no fue una barca simplemente para agarrar peces, sino que se convirtió en un transporte para ir y hacer la misión espiritual que sobrepasaría la historia, y que ahora en este libro encontraríamos la historia de ese momento miles de años después. Está marcado aquí lo que sucedió. Porque cuando Jesús entra, la historia no acaba ahí. Esa historia será por la eternidad. Amén. Amén. Cuando Jesús está en tu vida, tu historia no termina, comienza aquí. Amén. ¿Están aquí? Amén. Joven, la historia, cuando Cristo llega a tu corazón, tu historia no acaba allí, tu historia comienza ahí. Para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Pero yo creo, y déjame dar unos puntos rápidos. Yo creo que cuando Jesús está en nuestra barca, hay resultados. Dicen amén. Amén. Y como evidencia de que Jesús está en nuestra barca, hay situaciones que van a acontecer. Aleluya. Gloria a Dios. La primera evidencia de que Jesús está en nuestra barca es que Él ordena. ¿Cómo fue? La evidencia, la primera evidencia de que Jesús está en nuestra barca es que Él ordena. En el verso 22 que leímos dice, mantenga su escritura abierta, y dice, y les dijo, pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué comenzó Jesús a hacer cuando estaba en la barca? Comenzó a guiar a los que navegaban en esa barca. La primera evidencia de cuando Jesús está en nuestra barca, es decir, nuestra vida, en nuestra vida que simboliza esta barca, puede simbolizar nuestra vida. Cuando Jesús está en nuestra vida, lo primero que comienza a hacer Cristo como evidencia en nuestra vida de que Él está, es que nosotros dejamos guiar por Él. Amén. Dicen amén. Levanten la mano los que quisieran que Jesús los guíe. Amén. Aleluya. Amén. Eso. Cuando la primera evidencia que debemos encontrar en nuestra propia vida de que Jesús está en nuestra barca es de que Él comenzará a ordenar y nosotros nos dejaremos guiar. Amén.
Es decir, que si Jesús te dice, haz algo, tú lo haces. Porque Jesús está ahí. Amén. Amén, aleluya. Y no importa lo que tú sepas, lo que tenemos que entender es que Jesús es toda sabiduría. Amén. Los discípulos eran los que sabían pescar. Jesús era un carpintero. Jesús no sabía de navegaciones a la teoría humana. Teóricamente, humanamente, Jesús no tenía la experiencia de ir en un barco y menos de navegar en un lago. Él tenía la experiencia, por la historia creemos que era un carpintero. Pero óigame, que ha sido un carpintero ordenando a pescadores con experiencia, experimentados en todas tempestades en medio del mar, ordenándoles que fueran. Pero me impresiona que estos discípulos dicen que ellos comenzaron. Y lo primero que escucharon fue, vamos, vamos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. La evidencia número 2 de que Jesús está en nuestra barca es que, diga conmigo, obedecemos. Obedecemos. Dice el verso mismo 22, dice, y partieron. Esto es bien importante. ¿Qué hizo Jesús? Les ordenó. Y seguidamente, ¿qué hicieron? Partieron. Eso significa que ellos obedecieron. Ellos no le pusieron a decir, maestro, tú no sabes que el gloria al nombre del Señor es peligroso. ¿Por qué tú nos ordenas ir hacia allá si nosotros somos los que deberíamos de decidir hacia dónde ir? ¿Estamos aquí? ¿Por qué el hombre en estos tiempos anda perdido, afanado, agobiado en su vida? ¿Por qué? Porque no está dejando que Jesús sea el que guíe su barca. No está permitiendo que Jesús le diga, vamos a este lado, vamos hacia allá. No quiero que vayamos ahí, yo quiero que vayamos hacia ese rumbo, al otro lado, allá. Pero el hombre no está escuchando la voz de ese Jesús. Muchas veces tomamos nuestra propia barca, es decir, nuestra propia vida. Tomamos el timón nosotros y queremos manejarla a nuestros antojos. ¿Estamos aquí? Amén. La palabra de Dios es clara y dice lo que debemos de hacer como cristianos, como cristianos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Porque el mapa para el camino del cristiano es este. ¿Están aquí? Amén. Ella te dice por dónde debes ir. Eso quiere decir que Jesús es el capitán de nuestra vida. Amén. Y cuando obedecemos esta palabra, entonces Cristo se convierte en el capitán de nuestra barca. Y ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos las reglas del capitán. Aleluya. Así es. Es decir, que para que nuestra vida y nuestra barca vaya, no hacia un lugar seguro, sino me refiero hacia el lugar de la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que ir, a pesar de todas las cosas, tenemos que ir y permitir que el Señor sea quien navegue por nosotros. Amén. Que Él ponga el mapa, que Él ponga hacia dónde debemos de ir. Amén, hermanos. Amén. Partiendo de allí, nuestra vida comenzará a ser bendecida. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Primer paso, Cristo ordenó. Segundo paso, partieron, obediencia. Obedecieron. Bendito Dios. Número 3. El que Jesús esté en tu barca, diga conmigo, el que Jesús esté en mi barca, no quiere decir que no van a haber tempestades. Es importante. Es muy importante entenderlo. Que aunque Jesús esté en tu vida, no quiere decir que tu vida va a ser una fiesta de quinceañeras toda una vida. No. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 23, ¿qué dice? Pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Y qué dice? Y se desencadenó una tempestad de viento en el agua. Diga conmigo, se descadenó. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba amarrado. Estaba atado, ¿verdad? Porque para que algo se desate tiene que estar atado. Amén. Amén. Me pregunto quién dio la orden.
que de esta tempestad se soltara. Yo me pregunto, ¿quién dio la orden? Usted dirá, Satanás. No. No. ¿Sabe quién dio la orden? Dios mismo. ¿Están aquí? Jesús va a la barca. Jesús va dormido, supuestamente va dormido. Va dormido. Sus discípulos van navegando, pero Jesús va en la barca. Y cualquiera podría decir, bueno, si Jesús va en la barca, no va a pasar nada. Aleluya. Es seguro todo el camino. En ciertos puntos sí es seguro. Pero vuelvo y repito, el que Jesús esté en nuestra vida no quiere decir que no va a pasar nada. Las tempestades se van a soltar, se van a desatar. ¿Estamos aquí? Hay veces hay tempestades en la pareja. Como pareja sufrimos, como ya cristianos, sufrimos a veces tempestades. En la familia, en los hijos, en la vida. Caemos, fallamos, hacemos cosas que no son como que adecuadas para Dios. Nos vienen luchas, nos vienen pruebas, nos vienen opresiones a la vida. Y usted dice, pero yo soy cristiano. Aleluya. Por eso, porque usted es cristiano es necesario. La tempestad que se desencadenó en este lugar no era casualidad. Jesús quería que los discípulos le conocieran a Él. Jesús quería que los discípulos entendieran que aunque ellos tenían la experiencia de navegar, ese momento no era para ellos. Aleluya. Una cosa fácil. Esos hombres estaban experimentados a ver tempestades en el lago. Eran pescadores, era su profesión. ¿Están aquí? Para ellos no era cosa de admirarse una tormenta, un viento, una zona. Para ellos no, ellos estaban acostumbrados a eso. Pero esta vez fue algo muy diferente. Esta vez despertó la angustia, la tempestad. ¿Qué es tempestad? ¿Usted ha visto los terremotos? ¿Qué dejan los terremotos? Muertos. Se mueve la tierra, caen edificios. ¿Qué pasa cuando hay un tornado? ¿Qué pasa cuando hay tantas cosas? Y decimos, ¿qué tempestad es esto? Este momento dice que se desató una gran tempestad. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago. ¿Usted se imagina esos vientos? ¿Cuál era el propósito de estos vientos? ¿Están conmigo? ¿Cuál era el propósito de estos vientos? Detener la barca. Detener la barca. Diga conmigo, detener la barca. ¿Por qué el diablo no quiere que tú crezcas en Cristo y camines la vida que debes caminar en Cristo? ¿Por qué? Porque él sabe lo que espera al cristiano delante. ¿Sabe el diablo por qué lo quería? Porque él sabía que una vez que esa barca cruzara el lago, llegaría a una tierra y impactaría esa visita. Y por eso que el diablo quiere muchas veces en nuestra vida que no terminemos nuestra navegación, que no avancemos en el caminar en la vida espiritual, que no avancemos en la vida cristiana, porque él sabe que cuando un hombre comienza a madurar en la palabra, comienza a madurar en Cristo, esa mujer, ese hombre va a empezar a hacer de impacto para la gloria de Dios a su nombre. Entonces, por eso que él levanta muchas veces las olas de esos vientos recios, calientes y fuertes. ¿Están aquí? Los vientos recios hacen que las aguas comiencen a moverse y a alzarse. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me pregunto, ¿qué viento se ha desatado en tu vida? ¿Qué viento? ¿Contra qué viento estaremos luchando? La pregunta es si Cristo va en esa barca. Porque si Jesús va en esa barca, aunque el viento esté, oye, hay victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces volvamos al punto.
que el problema que tenemos en estos días es que mucha gente está equivocada, pensando que vienen a Cristo y que la vida va a estar bien todo. No. Jesús necesita que nosotros aprendamos a entender de que Él es el único Dios. Amén. Y como digo la palabra, el alumno o el discípulo no es más que su maestro. ¿Están aquí? Sino que el maestro es más que el discípulo. Y que el discípulo es necesario que sea el Señor, que sea como. ¿Ah? El discípulo necesita ser preparado, perfeccionado. Diga conmigo, perfeccionado. Eso dice Lucas 6:40. Que es necesario que el discípulo sea perfeccionado. ¿Para qué? Para que venga a ser igual al maestro. Si Jesús pasó los vientos, las olas, pasó el sufrimiento como hombre, ¿por qué los discípulos tenían que aprender también? ¿Estamos aquí? Amén. O sea, es decir, que las situaciones que vienen a nuestra vida no son, hermanos, para que brincamos de la barca. Gloria a Dios. Los discípulos en ese momento, cuando vieron el viento recio, podían algunos pensar, saltemos de aquí. Bendito Dios, aleluya. ¿Podían hacerlo, sí o no? Número 4. Aunque Cristo esté en la barca, van a venir, diga conmigo, peligros. Esto es lo más tremendo, porque se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y continúa diciendo el verso 23. Y se anegaban. ¿Y qué más dice? Peligraban. ¿Están aquí? Oye, pero no que Jesús iba en la barca. ¿Por qué tenían peligro ellos? Aleluya. ¿Están aquí? Hasta este acontecimiento, hasta este momento, como que Jesús no está. Oye, ¿cómo está la situación? Vaya conmigo en este mensaje. Hasta este momento, como que Jesús, oye, como que ni va en la barca. Jesús está ahí. Amén. Había viento recio, había tempestad, había que más peligro. Y dice que parecía que se ahogaban, que se hundían. Hay momentos en la vida que no nos pasa así. Amén. Aleluya. Hay momentos en la vida que decimos, ya no más, ya no puedo. Aleluya. Ya no puedo con esta situación, ya no puedo con esta lucha, ya no puedo con esta enfermedad, ya no puedo más con esto. Ya no, me doy por vencido, ya. Pero diga conmigo, no olvidemos No olvidemos. que Jesús está aquí. Aleluya. Bendito Dios. Eso es lo importante. Porque no hay viento, no hay peligro que sea mayor que Jesús. Aleluya. Aunque Cristo está en la barca, van a haber peligros. Siempre. En la vida tendremos dificultades, tendremos peligros. Aunque Cristo esté en nuestra vida. Número 5. Diga conmigo la bendición de tener a Jesús en nuestra barca. Es decir, hay un momento de prueba y un momento de lucha, sí. Pero esa vida no termina ahí. Por eso le digo que la historia del cristiano no se acaba. La historia del cristiano continúa si Cristo está en la barca. Amén. Amén. Si a estos discípulos les agarra ese viento ahí en ese mar y Cristo no está en la barca, así se ahogan. Amén. Por eso te digo en este día, si la situación que tienes ahora, tu enfermedad, tu lucha, tu prueba, lo que sea, tus miedos, tus temores, si Jesús no está en tu barca, es peligra. Pero si Jesús está ahí y tienes tu fe en Él, tienes que creer que hay una bendición cuando Cristo está en la barca. Aleluya. Darse lo que es para Él. La bendición de tener a Jesús en nuestra barca. Verso 24, ¿qué dice?
Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Cuál fue la actitud de estos discípulos? Ayúdenme. ¿Cuál fue la actitud de estos discípulos? Dos cosas importantes. Vinieron a Jesús. ¿Y qué más? Le clamaron. Y número 3, le expusieron la situación. Ellos reconocieron que Jesús podía ayudarles. Porque si no, no vienen a Él. Amén. Tú no puedes venir a Cristo si no reconoces que Él es tu única salida. Aleluya. Venimos a Él porque reconocemos que no hay otro refugio fuera de Él. Amén. Aleluya. Estamos aquí. A lo largo de estos días yo no he encontrado otro refugio más seguro que Jesús. Así es, aleluya. En Él yo lloro, en Él yo descanso, en Él yo me recuesto cuando ya no puedo más. En Él yo voy y le digo: Maestro, estoy angustiado. A Él yo vengo, y cuando yo vengo a Él siempre encuentro un refugio en Él. Amén. Así es, aleluya. Pero no podemos hacerlo si no creemos que Jesús es el único. Hay gente que se burla de los evangelios. Se burla de estos cristianos, se burla de usted, se burla de mí. Y dice: ¿por qué grita tanto ese pastor? ¿Por qué hace? Y mira cómo hasta llora. Y se burla. Bendito Dios. Pero es que en los momentos que yo he necesitado y he ido a Él, Él me ha ayudado. Así es, aleluya. Y eso yo no lo puedo olvidar. Eso me hace ser agradecido con Él. Amén. Eso me hace venir a Él siempre. Amén, hermanos. Y estos discípulos dicen que ellos dicen: y vinieron a Él y le despertaron. Y diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Qué dice? ¿Qué? Perecemos. ¿Qué quiere decir esa palabra perecemos? Vamos a morir. Vamos a morir. ¿A quién debemos ir cuando estamos ya para dar la última? ¿A quién? A Cristo. Hay gente que dice: pero si yo soy un desgraciado, ¿para qué vengo a Cristo? No, hasta que yo me arregle vengo a Él. No. Así como estamos necesitamos venir a Él. Sí, Señor, aleluya. Porque entonces te quieres dar la gloria. Porque si queremos venir ordenados a Dios, es por demás. No. El que perfecciona es el maestro. Amén. El que arregla al discípulo es el maestro. El que aconseja al discípulo es el maestro. El que lo lava es el maestro. Jesús sentó a sus discípulos, agarró una toalla, se ciñó y agarró una contenedor de agua y les dijo: siéntate, Pedro, porque te voy a lavar los pies. Pedro le dijo: no, tú no vas a hacer eso. Jesús le dijo: es necesario, Pedro, que yo lo haga. Porque si no, no tienes parte de este asunto. Entonces le dijo Pedro: entonces lávame todo. Pedro entendió y dijo: entonces, Señor, lávame todito. Le dijo: no, Señor, tampoco te equivoques, Pedro. Ustedes ya están limpios por la palabra. Amén. ¿Eh? Hay cosas que Jesús hace en nuestra vida solamente para enseñarnos que siempre, en todo momento, tenemos que depender de Él. Amén. Por más significante que parezca el asunto. ¿Estamos aquí? Amén. Pedro pensó que ese momento no era necesario. Cristo le dijo: ¿te parece que no? Lo necesitas, Pedro. Desde allí entonces Pedro fue entendiendo y dijo: echa todas vuestras ansiedades hacia Él. Porque Pedro fue el que siempre estuvo adelante y siempre salía. A veces se equivocaba y a veces sí, le atinaba. Pero en todo eso fue aprendiendo Pedro que Jesús tenía la razón en todo. Amén. Aleluya. Entonces el discípulo, hermano, tiene que aprender, o el hombre en estos tiempos tiene que aprender que tiene que venir a Jesús urgentemente. Amén. Aleluya. Y lo primero que tiene que hacer es reconocer que su vida está en peligro. Porque partiendo de ahí, cuando el hombre ya se rinde y reconoce que no puede aliviar
El que usa droga no puede dejar la droga si Cristo no lo ayuda. Amén. Aleluya. El que está en pecado no puede dejar el pecado por más que se esfuerce si no está Cristo allí. Si aún los cristianos fallamos, oiga, ¿qué será de aquel que va solo sin Cristo? Sí, Señor. ¿Estamos aquí? Es decir, que la situación del hombre es urgente, que venga Jesús y que reconozca que su estado necesita la ayuda, no de cualquiera, sino de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vinieron a él, gloria al nombre del Señor, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Número 6. La respuesta al clamor a Jesús. Diga conmigo: la respuesta al clamor a Jesús. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir en este día que si tú le estás pidiendo algo a Jesús, tu respuesta viene. ¿Cuándo? Déjalo. Sí, Señor. Que parece que Él está dormido. Eso parece. Él deja que se levanten los vientos. Él deja que las tempestades se levanten. Y tú dices: ya no puedo más con este matrimonio. Esto creo que ya se acabó. Esta familia se va. No, ahí está Dios. Aleluya. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Decirle: maestro, perecemos. Ahora, ¿cuánto te va a llevar ese clamor? No sé. No sé. Pero lo que sí sé es que, hermanos, hay respuesta. Amén. Aleluya. Verso 24 dice: despertando él, ¿qué dice? Reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo ¿qué? Gran bonanza. Se hizo bonanza. Eso se quiere decir, volvió todo a la normalidad. ¿Cuándo? Cuando Jesús reprendió. ¿Hasta cuándo la situación en nuestra vida cambia? Hasta que Jesús da la palabra. Nunca podemos pensar que Jesús va a hacer las cosas porque nosotros decimos: ahora es sano, mañana es sana. Si hoy declaro, mire, lo que el hombre declare no funciona. Lo que funciona es que cuando Jesús se pone de pie y le dice a esas olas: para, se paran. Cuando le dice a los vientos: te para, te para. Cuando Jesús le dice a las tempestades: para aquí, se para. A su nombre. Amén. Entonces los discípulos, después de la gran tempestad, después que vieron bonanza. Pero ¿qué pasó primero? Tempestad, peligro, vientos recios. Todo eso lo sufrimos en la vida como cristianos. Estamos aquí. Pero lo lindo de todo esto es que aquellos que están en medio de esas tempestades y Cristo va en la barca y ellos claman a Jesús, hay respuesta. Amén. Eso sí es seguro. Entonces, ¿quién queda avergonzado aquí? ¿Los que sufren el peligro, los que van en la barca, o los que se levantan contra la barca? ¿Quiénes sufren la vergüenza? Los que se levantan contra la barca sufrirán vergüenza. Es decir, el enemigo siempre quedará avergonzado frente a aquellos hombres que creen que Jesús tiene la última palabra y que la palabra del Señor es hoy, fue ayer, es hoy, será mañana y será por los siglos de los siglos. Y que cuando Él dice calla, se calla, y que cuando Él dice avanza, se avanza a su nombre. Si Cristo ha dicho que vamos para el otro lado, vamos, hay que seguir, no importa las situaciones, no importa la lucha, no importa la prueba, no importa el peligro, no importa lo que el enemigo diga. Si Cristo dice vamos para el cielo, vamos para el cielo. Si Cristo dice viene, viene, a su nombre. Hay que aferrarnos a eso. No te quedes ahí: es que yo no sé, no me merezco. Es que no estamos aquí porque lo merezcamos. ¿Estamos aquí? ¿Los discípulos se merecían que los ayudara Jesús? No. Pero usted dirá: es que le prestó la barca. No, tampoco. Dice la palabra, meditaba en esto ayer en la mañana y decía yo: wow, estos gobiernos están bien locos. ¿Saben por qué?
Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Que Él es el dueño de la plata y el oro. ¿Y qué dice esta tierra? Si el tron comprendiera, que dice que cree en Dios, si ese tronado comprendiera que este Estados Unidos es de Cristo, que esta tierra no la creó el gobierno de Estados Unidos, que esta tierra la creó Dios, entendiera y tuviéramos más temor, tuviéramos más temblor delante de Dios, si todos los gobiernos entendieran que el que hizo el cosmos se llama Jehová y que está arriba de nosotros, que Él está sentado en su trono y que un día de eso desciende a su nombre. Yo dije, para mientras aguantamos el viento. ¿Estamos aquí? Para mientras aguante, pero deja que Cristo vaya en su barca. Aleluya. Amén, que si Cristo va en tu barca, aguanta los vientos, aguanta los peligros, aguanta los vientos, aguanta allí. Pero yo te digo que Jesús en un día de estos desciende. Y cuando Él se pone de pie para pelear por nosotros, mire, los gobiernos se someten. ¿Estamos aquí? Porque mire, todos estos presidentes y todos estos gobiernos, alguien los gobierna. Y son los príncipes de las tinieblas. En el gobierno donde estaba Daniel, el gobierno, este gobierno era gobernado por el príncipe de Persia. Y cuando él comenzó a clamar, Daniel comenzó a clamar a Dios. ¿Sabe qué pasó? En los 21 días que se metió Daniel a buscar a Dios por la respuesta del Señor, dice que hubo una gran batalla arriba. Y esa es la que nosotros no vemos. Hubo una gran batalla, el ángel de Persia contra los ángeles de Jehová. Comenzaron a pelear y no dejaban que el mensaje, se estaba oponiendo a que el mensaje que enviara Jehová a Daniel llegara. Y ese era el trato de este diablo. Y quería detener, simplemente abajo parecía que no pasaba nada. Pero arriba, este hombre, un hombre que estaba clamando a Dios, estaba provocando una batalla terrible en los cielos. ¿Estamos aquí? Es que cuando yo le digo, cuando un cristiano, cuando un discípulo clama a Dios, y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Pensamos que como no vemos nada parece, no, es que hay una batalla que se desata cuando nosotros nos postramos. ¿Estamos aquí? Mira, cuando tú vienes de rodillas y te postras ahí y comienzas a llorar delante del Señor, hermano, eso comienza a explotar arriba. Y que yo que sé que batallas está peleando tu vida, que yo que sé que estás pidiendo al Señor, pero arriba se comienza la batalla. Y los demonios dicen no, pero Cristo dice sí. ¡A su nombre! ¡Amén! Dice que por 21 días estuvo el ángel peleando, el mensajero. Entonces dijo Gabriel, es necesario que Miguelito venga. Dice que comenzó y descendió el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y comenzó y lo agarró y le dio una paliza. Entonces viene el ángel y desciende y se le presenta a Daniel. Daniel, aquí estoy. Muy amado eres arriba. Y desde que comenzaste a buscar a tu Dios se dio la orden, vaya. ¿Se dio la orden a dónde? En el cielo. El Padre dijo, Daniel está clamando. Y voy a mandarle respuesta. Y como Daniel está buscando mi rostro, yo estoy de acuerdo con Daniel y vamos a hacer algo. Amén. Y dijo, Daniel me va a quedar sin respuesta. Yo le voy a responder a Daniel porque yo lo amo. Porque es un joven, porque es un hombre que ha decidido seguirme. Es un hombre, es un varón que ha decidido guardarse para mí. Y donde esté, allí lo voy a visitar. Vamos a alabar la gloria del Señor. Y dice que estaba a la orilla del río y de repente se presentó aquel ser celestial. Y dice que los que estaban con Daniel salieron corriendo porque tuvieron miedo. Eso dice la Biblia. Y solo quedó Daniel y comenzó a platicar con el ángel. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Es decir, cuando mire aquel ángel que estaba arriba peleando para que la orden no descendiera, aunque se levante el mismo infierno, diablo, quien se llame, no pueden detener la voluntad de Dios. Amén. Amén. Daniel tenía a Jesús en su barca. 70 años de esclavitud. Dijeron, estos ya se quedaron aquí. Dijo Dios, no. Los voy a sacar de aquí. Y eso le espera a la iglesia. El mundo piensa que esta iglesia echó sus raíces y que se quedará aquí. Yo digo que los cristianos que esperan a Cristo, un día los va a visitar el Señor. Y donde estemos, si estamos en la tumba, de ahí seremos levantados. Estamos aquí porque viene el tiempo que el Señor nos va a visitar. Y no importa cuánto tiempo pase, lo que importa es que Cristo va con nosotros. A su nombre.
aunque vengan vientos, que vengan tempestades, se levante gobierno, Dios está con nosotros. A su nombre. Cuando Él se levanta de la orden, hay respuesta de parte de Dios. La respuesta al clamor a Jesús fue, dice, despertando, Él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Sabe que hay luchas en nuestra vida? Yo quiero terminar casi. Pero hay luchas en nuestra vida, óigame bien, que no se pueden quedar a medias, hermano. ¿Me están entendiendo? Amén. Los discípulos tenían que sentir el golpe. Porque si no se dan cuenta que Jesús en la tempestad es la única salida. ¿Sabes qué pasa con tu problema? Es que si tu problema no lo aguantas hasta que Cristo te visite y lo dejas a media, entonces nunca vas a entender que Jesús es el que tiene la respuesta. Amén. Entonces, hay momentos, estos discípulos me entraron en este proceso y Jesús lo permitió, que se levantó la tempestad, el peligro y todo. Y gloria al Señor. Pero ¿sabe con qué propósito? Porque ahí en ese lago, ahí ya no habían árboles de donde agarrarse. Ayúdenme. No había postes. No había nada. No había nada. Jesús siempre nos va a llevar al lugar donde no hay nada, para que allá aprendamos que Él es el que reina. Muchos de nosotros hemos querido irnos de Dios, sí o no. Muchas veces hemos querido escapar en la tempestad, pero siempre Dios nos ha ido reculando, nos ha ido llevando hasta el rincón para nuestro bien, no para hacernos sufrir. Pero como nosotros al querer escapar, lo que hacemos es que más nos metemos al desierto. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel podía cruzar y llegar a la tierra prometida 11 días, un mes, lo que fuera, por más lento un mes. Pero ¿cuánto le duró? 40 años. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de ir hacia el de Dios dijo, ellos iban para el otro lado. Ellos, en vez de ir hacia adelante, querían Egipto. ¿Están aquí? Y ese es el problema. Pero cuando Jesús está en la barca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Jesús está en la barca? Él ordena. ¿Y qué es el resultado? Obedece. Entonces, ¿qué le costaba al pueblo de Israel seguir las órdenes que Jehová le daba a Moisés? No le costaba nada, pero ellos al nomás vieron a Faraón y vieron el mar, dijeron, volvámonos, mejor es que moramos en Egipto, vamos para atrás, Moisés. Allí comenzó. Le dijo el Señor a Moisés, dile a este pueblo que marche, hombre. Diga conmigo, marche. Jesús nunca quiere que te quedes allí, ay, que estoy acabado. No, Jesús quiere que marches. Está el mar al frente. No, pues si Jesús dijo marcha, marcha. Aleluya. Pero es que está la prueba, pastor, y ya no puedo más. Pero si Jesús dijo, vamos para adelante, ven para adelante. Aleluya. Estamos aquí. Amén. Que en cada paso que das y te acercas más hacia la lucha y se pone más fuerte, ahí es cuando aparece Dios. ¿Estamos aquí? Le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara, agárrala y ponla ahí. Hasta antes, cuando estaba Faraón y estaba el mar, nada parecía que iba a pasar, ¿verdad? Pero cuando Dios dijo, pon la vara, la autoridad, la palabra le dijo, ponla ahí. Y cuando la puso, dice que las aguas comenzaron a separarse. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel pasó en seco por en medio de aquel mar, ni sus chanclas se mojaron. Aleluya. Alaba la gloria del Señor. Ni sus chanclas se mojaron. Alaba a Dios. A su nombre. Porque es que no importa el faraón, no importan los mares, no importan las tempestades. Lo que importa es que Dios esté allí. Aleluya. Se burlan de ti, sigue. Sí, Señor. Te dicen que estás loco, sigue. No importa, no importa. Sí, incluso te ven lanzando aquí y dicen, ay, está en la carne, déjalo. Que parece fariseo, déjalo. Déjalo, tú alaba a tu Dios. Amén. Nunca te avergüences de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él no se avergonzó delante de todos los demonios de venir a morir por nosotros cuando no valíamos nada. Él fue alzado hasta lo más alto. Él fue alzado hasta la cruz arriba, donde todos lo vieran. Donde todos lo vieran que estaba muriendo por los pecadores. A su nombre. Él no se avergonzó. ¿Por qué me voy a avergonzar yo de Él? ¿Ah? Deja a la gente que critique, deja a la gente lo que diga.
tú sigue a Jesús. Amén. Te dicen que este no lo va a hacer. A ratito se cae. Déjalos. Tú dile, Jesús es mi escudo. Y Jesús va en mi barca. Y Jesús va en mi barca. Vamos a llegar. ¿Están aquí? Si Jesús va en tu barca, vamos a llegar. Amén. Voy a lo final. Como resultado de tener a Jesús en nuestra vida, es que conocemos que Él tiene todo para ayudarnos en nuestras tempestades. Si Jesús está en nuestra barca, ¿sabe qué tendremos? Conocimiento de que Jesús es el único que puede ayudarnos en nuestras tempestades. Conoceremos su autoridad. ¿Estamos aquí? Si tú no enfrentas la lucha, nunca vas a encontrar la autoridad de Jesús en tu vida. Amén. Nunca. Si en la primera prueba te vas, deja la iglesia, deja a Cristo. Desde ese momento tu lucha quedó allí. Y ese diablo se hizo más fuerte. Ese demonio se hizo más fuerte. Ese problema agarró más raíces. Pero los problemas y las luchas son como la piedra que agarra el hombre con el cincel y martillo. Que aunque la roca sea dura, comienza a darle con cincel y martillo. Tardará un año, pero quebrará. ¿Es grande tu problema? Dale, no te canses. Dale con Jesús. Dale con Jesús y vas a ver que esa roca, un río, revienta. Verso 25, terminamos. Pase, hermano Felipe. Verso 25 y dice: y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Signo de interrogación, ¿sí o no? Sí, Señor. ¿Dónde está vuestra fe? Es decir, Cristo les dijo, ¿dónde está vuestra confianza? El maestro iba en la barca, y cuando un maestro se hacía cargo de un discípulo, sabe que el discípulo ya no podía ir a mamá ni a papá. Papá, tengo problemas. No, ya te agarró el maestro. Yo como papá ya no tengo autoridad sobre ti. Esa era la respuesta del padre. Oiga, qué terrible esto. Cuando Jesús agarraba a un maestro, un discípulo, el papá de Pedro ya no tenía autoridad sobre Pedro. Era Jesús. Y cuando un discípulo entraba bajo la cobertura de un maestro, este discípulo ya no podía ir, mamá, me duele aquí. No, vaya con su maestro. Su maestro tiene que decirle qué hacer. ¿Están aquí? Me refiero a Jesús. Señor. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Queriendo decir, ¿a poco no confían en mí como su maestro? Y atemorizados, diga conmigo, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y me obedece. Aleluya. ¿Sabes? Esa última palabra, esa última frase tiene el poder que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no hay nada sobre la faz de la tierra que Jesús no tenga el control. La misma Biblia dice que una hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Aleluya. Oiga hasta dónde avanza el poder de Dios. Que Cristo nos pone en algo tan significante que nosotros ignoramos. Nosotros vemos los arbolitos de tener hojas y las tirarlas y volverlas a tomar. Y nosotros es algo natural. Algunos le dicen la madre naturaleza. Aleluya. Mire, el que hace que todo eso funcione se llama Cristo. Amén. Cristo. Ellos dijeron, ¿quién es este?
que aún los vientos y las aguas manda y le obedece. Porque él se paró y reprendió los vientos, reprendió las aguas. ¿Y qué pasó? Bonanza. Cuando pasemos nuestra lucha, ¿sabe qué diremos nosotros? Qué bueno es Dios. Qué poderoso es Dios. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que veamos a Dios obrar en nuestra vida. Pero quiero terminar con esto. Jesús te va a llevar hasta el mero centro de la lucha. Jesús no te va a dejar a la orillita, porque si te deja en la orilla, ahí donde te puedes aventar a las arenas y no soportar. Pero cuando estamos en medio, ahí es donde ya decimos: Dios, ayúdame. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo: ven, ¿quieres probarme? Pero a medio camino comenzó Pedro a hundirse. Lo dejó que se fuera de la barca, lo dejó que se apartara de la barca, lo dejó en las aguas. Y le dijo: a ver. Cuando dice que comenzó a dudar y comenzó a descender Pedro, ahí solamente extendió la mano Pedro y le dijo: Maestro, sálvame, que perezco. ¿Están aquí? Sálvame. Y de allí nos rescata Jesús. ¿Estamos aquí? Ahora la pregunta es: ¿en tu barca va Jesús? Yo creo que en este día necesitamos levantarnos y venir a este altar y decirle: Señor, te queremos en nuestra barca. Te quiero aquí. Amén. Venga, levántese de ahí ya. Yo creo que ya Dios nos habló. Venga aquí a este lugar y dígale: Señor, oye, se han levantado los vientos, se han levantado las tempestades, se ha levantado todo diablo y me has querido detener para que no llegue a hacer tu voluntad, pero aquí estoy. Amén. Vengan aquí a este lugar.